Buenas tardes. Vamos a definir ahora una estructura de datos polimórfica. Es muy importante que hayan visto los videos anteriores con detenimiento, que hayan leído los apuntes y consultado las dudas referidas a herencia, redefinición, variable y asignación polimórfica antes de continuar avanzando. La programación orientada a objetos propone abordar el diseño de una aplicación a partir de la definición de una colección de clases relacionadas entre sí. Comencemos recordando las tres formas de relación entre clases que hemos presentado. La dependencia modela un vínculo del tipo usa-un y se produce cuando un método, o al menos un método de una clase, declara una variable local, un parámetro o retorna un resultado de otra clase. La asociación modela un vínculo del tipo tiene un y se produce cuando una clase tiene un atributo de otra clase. La herencia modela un vínculo del tipo es un y se produce cuando una clase especializada extiende a una clase más general o clase base. Cada instancia de la clase especializada es también una instancia de la clase más general o clase base. Este diagrama de conceptos modela las tres formas de relación: dependencia, asociación y herencia. Mientras que un diagrama de clases especifica los atributos, el comportamiento, las responsabilidades de cada una de las clases, el diagrama de conceptos se concentra solo en modelar la relación entre las clases. Si hablamos de abstracción, cuando en la etapa de diseño clasificamos los objetos del problema, podemos llamar superabstracción al proceso de organizar las clases a través de una relación de herencia. Los lenguajes de programación soportan el mecanismo de herencia de manera diferente, algunos de manera más compleja y flexible, otros brindan alternativas más simples pero menos poderosas. La herencia simple provista por Java permite modelar una organización jerárquica de clases. Cada clase puede tener varias clases derivadas, pero un único padre. Para ilustrar las ventajas de la herencia y el polimorfismo en términos de extensibilidad, vamos a retomar el caso de la fábrica que ha automatizado algunas de las tareas a través del uso de robots. Cada robot está asignado a uno o más sectores. Algunos sectores pueden no tener asignado ningún robot. Habíamos modelado los sectores de la fábrica mediante una tabla en la cual cada componente representa un sector. En el diagrama de clases, la clase sectores fábrica encapsula un arreglo de componentes de clase robot. La clase sectores fábrica está asociada a la clase robot. Cada vez que se asigna un robot a un sector dado, se liga un objeto a una posición del arreglo. La clase sectores fábrica permite asignar un robot R a un sector S, requiere que S represente un sector válido dentro de la fábrica, o asignar un robot R en un sector libre, requiere que al menos haya un sector libre. Cada vez que se retira un robot de un sector, se asigna nulo a una posición del arreglo. En todo momento puede procesarse la tabla, aun cuando no esté completa. Por ejemplo, para recuperar el robot asignado a un sector S, requiere que S represente un sector de la fábrica, decidir si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que un robot dado, calcular la cantidad de sectores de la fábrica, esto es, la cantidad de componentes del arreglo, calcular cuántos sectores tienen asignado un robot, esto es, cuántas posiciones del arreglo están ligadas. Las consultas permiten decidir además si todos los sectores tienen asignado un robot, es decir, todas las posiciones del arreglo están ligadas, contar la cantidad de sectores asignados a robots con más de G unidades de energía, contar la cantidad de sectores asignados a robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos y
contar la cantidad de robots diferentes que están asignados a sectores. Después de implementar la clase sectores fábrica, hemos especializado la clase robot en varias clases derivadas, entre ellas Coach y EcoRobot. Coach y EcoRobot extienden a la clase robot. La especialización de la clase robot no afecta a la clase sectores fábrica. El código es exactamente el mismo que antes. El atributo de instancia T mantiene una referencia a un arreglo de objetos de clase robot. El constructor crea entonces una estructura de datos polimórfica. Cada componente del arreglo puede ser una instancia de la clase robot o de cualquiera de sus clases derivadas. Cada comando a asignar es un método polimórfico, porque el parámetro R es de clase robot. R es una variable polimórfica. El identificador asignar está sobrecargado. Utilizamos el mismo nombre para definir dos servicios diferentes, con diferente número de parámetros. La clase fábrica está relacionada con la clase robot y sus clases derivadas a través de una relación de dependencia. El método main de la clase fábrica declara variables locales de clase robot. La tabla SF puede mantener referencias a objetos de diferentes clases, todas derivadas de la clase robot. Las componentes se asignan a la tabla igual que antes. El diagrama de objetos nos muestra que el arreglo es polimórfico. Mantiene referencias a objetos de diferentes clases, aunque sigue siendo una estructura homogénea. Todas las componentes del arreglo son instancias de la clase robot. La aplicación puede extenderse sin que los métodos deban modificarse. Observemos las consultas CAN-sectores y CAN-sectores ocupados. El haber especializado a la clase robot no impacta en la implementación de estos servicios. El método starRobot busca un robot con la misma identidad que el parámetro R. R sigue siendo una instancia de robot. Puede ser que también sea una instancia de cualquiera de sus clases derivadas. La funcionalidad no cambia. starRobot decide si algún sector tiene asignado un robot con la misma identidad que el parámetro R, tal como indica el comentario. Observemos nuevamente que starRobot es un método polimórfico. Un caso particular es la consulta CAN-sectores pasos. Su función es contar la cantidad de sectores asignados a robots con energía suficiente como para dar exactamente G pasos. El objeto ligado a la y-ésima componente de T recibe el mensaje CANT pasos. Recuerden que el método CANT pasos está definido en la clase robot y redefinido en la clase EcoRobot. En nuestro ejemplo, en la primera iteración, I tiene el valor 0. T sub I es una instancia de EcoRobot, de modo tal que cuando reciba el mensaje CANT pasos, se ejecuta el método definido en la clase EcoRobot. Cuando I toma el valor 3, la componente de T que corresponde a ese subíndice es de clase Coach. Cuando recibe el mensaje CANT pasos, se ejecuta el método definido en la clase Robot. La ligadura entre un mensaje y un método es dinámica. La clase del objeto determina qué servicio se ejecuta en respuesta al mensaje CANT pasos. La fábrica puede seguir incorporando modelos de robots, agregando clases a la jerarquía de clases y modificando el código de las clases
que usan los servicios provistos por sectores fábrica, robot y todas sus derivadas. En nuestro caso, la clase fábrica. La herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica favorecen la extensibilidad del software. En estos últimos videos hemos integrado prácticamente todos los conceptos vistos en la materia. Vamos a proponer otras aplicaciones para reforzar estos temas. De este video en particular, nos interesa que comprendan fundamentalmente que la herencia, el polimorfismo y la vinculación dinámica nos han permitido extender una clase que habíamos definido cuando aún no habíamos conocido ninguno de estos conceptos.